vamos a ver juntas un poco cuáles son las propuestas políticas, las propuestas económicas que vienen de los movimientos ecofeministas y sobre todo, a mí me gusta hablar de ecofeminismos porque en base al lugar del mundo son muy diferentes entre ellos, a veces pelean entre ellos como pasa también en los feminismos, ¿no? Y bueno, la primera cosa que me gustaría un poco evidenciar, yo siempre hablo de resistencias, ¿no? Pero ¿resistencias a qué? Así banalmente, la primera cosa que nos puede venir a la cabeza es, por ejemplo, el cambio climático, banalmente. Porque, bueno, estamos asistiendo a desastres ambientales increíbles, ¿no? Aquí en estas fotos se ven un poco resumidos todos los desastres peores, aquí Almería y vamos, el Polo Norte, o sea, son cuestiones que van más allá de los summits mundiales o del miedo que nos da la tele cuando nos habla de que hace mucho calor o mucho frío. O sea, estamos hablando de cambios de nuestras ciudades, de nuestros sistemas ambientales y ecológicos, ¿no? Pero, ¿qué significa? O sea, ¿de dónde viene este cambio climático? O al menos, ¿de dónde pensamos que viene este cambio climático? Es una consecuencia de lo que llamamos globalización, pero la globalización tiene muchos significados, ¿no? O sea que la globalización es una cosa súper positiva cuando hablamos, por ejemplo, de la globalización de los derechos o de los movimientos, cómo comparten ciudadanía global y todos estos temas, pero la globalización tiene una cara negativa, que es la globalización llamada neoliberal, que es la parte sistémica, ¿no?, de la economía. ¿Qué es esta globalización neoliberal? Hay algunos autores, como a mí me gusta uno en particular que se llama Saskia Sassen. Ella es una socióloga de la globalización que explica qué es esta globalización en términos muy simples. Ella explica, para entender qué es la globalización tenemos que entender qué es la governance, o gobernanza, ¿no? O sea que hoy en día escuchamos esta palabra muchas veces, que necesitamos la gobernanza a nivel local, a nivel internacional, pero ¿qué hace esta governance? La governance puede dominar su sistema mediante estas cuatro características, que son la desnacionalización, la desregularización, la privatización y la segurización. No voy a entrar en todos estos aspectos porque si no nos perdemos un poco, pero básicamente lo que podemos decir es que funciona de una manera que estamos perdiendo nuestras soberanías. La soberanía popular, alimentaria, tecnológica, ahora se habla de muchas soberanías, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante su actividad económica, que es la actividad capitalista, se produce un desarrollo geográfico desigual. ¿Qué significa esto? En palabras más simples. O sea que si miramos al mundo, claramente no es un mundo que tiene las mismas oportunidades, está cortado. Hay una parte del mundo donde se produce con mano de obra barata y otra parte que consuma, ¿no? Esta es una división y es una división muy fuerte. Y elimina lo local transformándolo en un lugar. ¿Qué significa? Que claro, como la globalización es algo que nos une las fronteras de alguna forma para que pueda drenar el capital, pero lo que pasa es que lo local ya no existe, porque ahí está este lugar global donde estamos todos, ¿no? Vivimos todos. ¿Y qué pasa? Que este modelo sistémico globalizante, que algunos autores como Van der Ploeg llaman imperio, es que es un modelo que lo domina todo, ¿no? Y lo domina a nivel sistémico, económico, de sistema agroalimentario, de ciencia, de todo. Entonces, como lo que se puede notar es que ya no se trata solamente de un sistema económico. Hay algunos compañeros de América Latina que dicen, aquí el problema no es una cuestión económica, es una cuestión civilizatoria. ¿Por qué? Es una cuestión paradigmática, es una cuestión de cómo miramos el mundo. Porque cuando miramos al mundo, este sistema hace que veamos dos mundos, el atrasado contra el moderno. Entonces existe lo que autores decoloniales llaman la concepción colonial del mundo. Y de esta manera
se realiza un verdadero control sobre todos los niveles. Pero, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de que esta mirada, que es la mirada eurocéntrica, en otras palabras, es la mirada eurocentrada, ¿no? Lo que hace crear un pensamiento abismal que nos divide, nos separa. Y entonces, lo que pasa es que los saberes populares resultan como que no son bastante importantes, porque son cosas secundarias. Y lo que pasa al final es que los sujetos oprimidos pasan a pensar como sus opresores. Para decirlo con un ejemplo rápido y directo, por ejemplo, las mujeres cuando sufrimos injusticias y violencia le damos la razón a nuestros opresores, ¿no? O sea que en vez de pensarnos como sujetos que están sufriendo una opresión, muchas veces la primera cosa que hacemos es darnos la culpa por esta construcción que se aprende desde niñas en la escuela, ¿no? Porque con este sistema, yo he querido poner el tren, ¿no? Este sistema que tiene que ver mucho con cómo pensamos el desarrollo, por ejemplo, cómo pensamos el progreso, o sea, algo que solo puede avanzar, con una línea que va hacia adelante, nunca se puede retrasar, mientras en vez, en los conocimientos populares, el conocimiento era circular. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es, bueno, yo he querido resumirlo aquí, poca gente en el mundo que lo controla todo, que nos está controlando nuestras vidas, nuestros cuerpos. Pocas empresas que tienen el control mundial y que están completamente insertadas de alguna forma dentro de las governance y entonces de los gobiernos mundiales. Y entonces, cuando nos preguntamos, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, el consumo con cómo puedo cambiar la manera de incidir sobre mi país? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia sobre nosotras? Bueno, Oxfam el año pasado, en un reporte, nos dijo que la pobreza tiene un rostro de mujer, porque más del 70% de la población pobre en el mundo somos mujeres. Y entonces es un sistema claramente que es un sistema violento, pero sobre todo es un sistema misógino y machista. Y desde un punto de vista de deterioro ambiental, bueno, nosotros somos también las primeras víctimas. ¿Cómo? Antes de todo, algunas autoras como Alicia Puleo explican que nosotros tenemos unas hormonas específicas que nos hacen como receptoras de algunos pesticidas en particular, y esto nos hace daño en mayor entidad. Cuando hablamos de los desastres ambientales, claramente los desastres ambientales afectan más a la gente que no tiene dinero. ¿Y quién es la gente que no tiene dinero? Lo hemos dicho ahora, ¿no? La gente que son mujeres y que vienen sobre todo de una parte del mundo, o sea, las mujeres del sur. Hay algunas zonas del mundo donde está en Sierra León, por ejemplo, o ¿cómo se llama? En la zona de Nicaragua, Honduras y San Salvador, donde allí hay unos desastres ambientales que muchos autores coinciden en decir que son desastres ambientales que no son, o sea, que provienen de estos cambios, de este cambio climático, de estos cambios provocados por el sistema económico, y las primeras víctimas son las mujeres. Y claro, otra cosa, como las mujeres se ocupan de cuidar a las personas mayores, a los niños, y se ocupan de proveer de comida, agua y todo esto, claro, el problema es que si están afectadas, si tienen problemas, no pueden cuidar de las personas queridas. Y por fin, la violencia. Este es un concepto que estoy conceptualizando, esa extracción de mujeres, o sea,
sabemos que uno de los brazos del neoliberalismo, de esta globalización económica, es el extractivismo. No sé si os suena, no sé si una de vosotras está en estos temas. El extractivismo, la industria extractiva. El extractivismo lo que hace es extraer recursos básicos, que pueden ser el petróleo, pero también comida, en un estadio no procesado, ¿vale? Para que se envíen a otro lugar del mundo, se procesen y hagan productos que luego, acabados, serán consumidos, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo es que las mujeres nos tratan como recursos. Claramente no en todos los lugares del mundo de la misma forma, pero hay algunos lugares, sobre todo como por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza es el Congo, y no solamente, para producir por ejemplo los móviles que utilizamos todos los días para extraer el coltán, hay una verdadera guerra contra las mujeres, y entonces hay una extracción de mujeres en este sentido, o sea, matan a mujeres o simplemente expresan una violencia increíble sobre las mujeres para mantener un control sobre los territorios. Y esta es una característica de este sistema, y es una característica de la cual no se habla bastante. Y entonces, a todo esto, a esta guerra contra las mujeres, a todos estos daños increíbles, a la destrucción de nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo se reacciona? ¿Qué está pasando? Hay resistencias. Lo que aquí, en esta jornada, estáis hablando de resiliencia, ¿no? ¿Verdad? La resiliencia, pero de unas específicas resistencias. ¿Qué significa resistir? Cuando hablamos desde un punto de vista histórico, nos enseñan, yo soy italiana, la primera cosa que nos enseñan es que la resistencia por excelencia es la resistencia de los partigiani en Italia. O sea, gente que lucha físicamente. Entonces, la primera, yo no lo sé si estáis de acuerdo, pero cuando hablamos de resistencia, la protesta, la lucha por la calle, ¿no? Pero hay otro tipo de resistencia. O sea, cuando los partigiani salían de casa para ir a matar a los fascistas, cuando volvían tenían a gente que les preparaba la comida o que les cuidaba simplemente de cualquier forma, desde el punto de vista emocional al punto de vista alimentario, de todos. Y estas son resistencias silenciosas, son resistencias de las cuales no se hablan en los libros, ¿no? Y hay resistencias hoy en día de este tipo. Son las resistencias campesinas, son las resistencias feministas, son resistencias feministas a veces que ni se llaman así, porque al llamarlas así sería un riesgo, sería una estigmatización, ¿no? Y por otro lado, resistencias creativas, o sea, las propuestas de proyectos que de verdad son muy creativos porque se quieren como reinventar, reterritorializar, ¿no? Y proponer cosas que puedan ir más allá de las reglas que nosotras conocemos, ¿no? Las reglas políticas, económicas y sociales. Y entonces, las resistencias ecofeministas. ¿Cuáles son las resistencias ecofeministas? Bueno, antes que todo, entender qué es el ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo, bueno, hay que decir dos cosas. Una que, así como lo conocemos desde un punto de vista de conceptualización teórica, porque yo vengo de la academia, entonces aprendemos siempre con este paradigma del que se hablaba antes, que tenemos siempre que tener una fecha de comienzo, que tenemos que explicar cómo se ha evolucionado la cosa, ¿no? Entonces, claro, para explicaros de dónde viene, os puedo decir que la primera mujer que utilizó el término se llamaba Frances Dubon. Era una feminista marxista que en su libro, en 1974, de Feminismo o la muerte, habló de esta esquizofrenia del sistema capitalista de producir, producir, producir y consumir sin tener en cuenta los efectos sobre las personas y la naturaleza, ¿no? Y entonces fue digamos, la primera a hablar en estos términos, con esta palabra de ecofeminismo. Pero el ecofeminismo, esto es ecofeminismo es un proyecto intelectual de cambio, es acción política, no es una teoría.
Y entonces hay muchísimas compañeras de América Latina y no solamente de India, de África, que están construyendo los ecofeminismos a partir de su acción cotidiana de resistencia. Y esto es lo que creo que es más interesante, porque muchísimas de ellas no se llaman así. Entonces, si aquí en España, por ejemplo, tenemos unas autoras espectaculares que están hablando de ecofeminismo y nosotras aquí en este contexto podemos tranquilamente decirnos ecofeministas, bueno, en algunos lugares del mundo no es exactamente así, porque como decía antes, esto provocaría una estigmatización, pero ¿qué es lo que tenemos en común entre sur y norte, digamos, ¿no? Que los ecofeminismos tienen en común, de un lado, el proyecto del feminismo, que es la igualdad entre personas, y desde el otro, problematizar la cuestión ecológica, el agotamiento de los recursos y todo esto. Que son, repito, hay muchos ecofeminismos, pero ¿cuáles son las cosas que tenemos en común? Una de las primeras es problematizar la cuestión con la naturaleza, el lenguaje sexista de este sistema, que creando como dicotomías, lo hemos visto antes, ¿no? Hay un mundo que es moderno, que va adelante siempre como un tren, no se puede parar, el progreso maravilloso, y luego hay un mundo atrasado, que es el mundo de esta gente que provoca problemas, que no quiere entender que hay soluciones que están facilitadas por estos científicos maravillosos, ¿no? Y entonces crea constantemente dicotomías, dualismos, ¿no? Y uno de estos dualismos es hombre-mujer, ¿no? Cultura, naturaleza. Y en la creación de estas dicotomías nos han asignado a las mujeres un rol de naturaleza, ¿no? La mujer es naturaleza. Muchas veces se escucha que las mujeres somos más sensibles porque estamos más cercanas a la naturaleza y la naturaleza tiene una cara de mujer. Y entonces, esto es lo que ha creado este imaginario de naturalizar a las mujeres y feminizar a la naturaleza. Que como tenemos la capacidad de procrear, se ha degradado esta capacidad denigrándola. Y entonces los hombres son los que producen y nosotras somos las improductivas que nos ocupamos de la reproducción. Entonces somos las que, bueno, que tenemos que ocuparnos de otras cosas, ¿no? Porque no somos productivas. Y entonces esto, digamos que es un pilar de los ecofeminismos, esta problematización, ¿no? Esto de denunciar esta relación, esta opresión, porque muchas compañeras dicen, sí, el machismo, el patriarcado nos está oprimiendo a nosotras, pero no solamente a nosotras, nos usa como recursos a nosotras, pero también está oprimiendo a la madre naturaleza, ¿no? Entonces, esta lucha de liberación la tenemos en común. Y claro, es una denuncia a una civilización construida androcéntricamente y que nos ha asignado esta esencia femenina, ¿no? Esta sensibilidad que no todas tenemos, pero que sí la tenemos cuando nacemos porque somos mujeres y las mujeres la tienen, ¿no? Entonces, todo este imaginario. Y bueno, yo no os quiero aburrir con esto. Estas son las corrientes, si se puede decir así, que hay en todo el mundo. Y lo que sí os quiero decir es que, bueno, una característica muy importante del ecofeminismo es que surgió la palabra, así como hemos dicho, en los años 70, pero el ecofeminismo como corriente, como manera de pensar esta opresión, ya surgió en los años 60. Se dice que una de las precursoras sea Rachel Carson. ¿Alguien de vosotras conoce a Rachel Carson? Es muy conocida por un libro que se llama Primavera Silenciosa, la primera silenciosa. Porque esta mujer, Rachel Carson, en este libro lo que evidencia es que cómo ha cambiado la primavera. Si antes había el sonido, ¿no?, el canto de los pajaritos y ahora no. ¿Por qué? Y problematiza, ¿no?, todo lo que ha creado la industrialización y la modernización, ¿no?
Y a partir de allí muchas feministas empezaron a reflexionar sobre ¿pero qué está pasando? O sea, que no es solamente una cuestión de machismo o opresión, es una cuestión que aquí este sistema machista y sexista y misógino también está provocando una destrucción que va más allá del discurso de solamente nosotras. Lo que pasó fue que, claro, estas feministas se oponían, digamos que de manera simbólica, estaban como en la posición opuesta a las feministas radicales. Así que se banalizó, desde el feminismo radical, se banalizó un poco, acusando a estas ecofeministas de simplismo, y por mucho tiempo el ecofeminismo se ha quedado como al margen de los feminismos, pero por un cierto punto de vista a razón, porque algunas de las compañeras hipotizaban un mundo hecho por mujeres y maravilloso, sin conflictos, donde se podía vivir todas juntas, o sea, no problematizaban otros aspectos, por ejemplo, como el problema de la etnia, y tampoco problematizaban la cuestión esencialista. O sea, que nosotras estamos todo el rato criticando al patriarcado de esencialismo, porque nos atribuye tareas solo porque tenemos una conformación física, y luego lo hacemos nosotras diciendo que somos más sensibles porque podemos parir. Y entonces, claro, surgió como un conflicto. Y de este conflicto, muchas compañeras de otros países, de los países del sur, tomaron como distancias, porque lo que pasó fue que en ese periodo, en los años 70, digamos que los feminismos más radicales, lo que después se llamará feminismo blanco, como un poco forma de acusación, digamos que tendían un poco a universalizar cómo tenía que ser una mujer, ¿no? La mujer tenía que emanciparse de una cierta forma, tenía que ser libre de una cierta forma, y muchas compañeras de otros países del mundo se sintieron como acusadas, y esto provocó como una fractura, y estas acciones políticas feministas por mucho tiempo no se quisieron llamar como tal, sobre todo, por ejemplo, en América Latina o en África, exactamente para como señalar esta distancia con estos problemas que habían surgido, ¿no?, entre feminismos. Y bueno, ahora llego, está todo conectado, que parece que hay muchas palabras. ¿Qué se proponen hoy en día los ecofeminismos? Se trata de, como hemos dicho antes, ¿no?, una acción política, y entonces de propuestas reales, concretas. Se trata de construir propuestas sociopolíticas alternativas para una reproducción social diferente, porque claro, la producción económica lo que hace es crear una reproducción social desigual, ¿no? Tenemos muchas desigualdades, lo hemos dicho antes, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre lugares del mundo. Y entonces, por esta razón, diseñar proyectos no sostenibles, sustentables. Que allí también hay un debate muy amplio sobre qué es la sostenibilidad, porque es una palabra, la sostenibilidad, que ahora está acaparada prácticamente por muchos ámbitos capitalistas, entonces se habla de sustentar, ¿no?, sostener. Crear agroecosistemas nuevos, ¿no?, diferentes, alternativos. ¿Y cómo? Bueno, uno de los movimientos con una presencia ecofeminista muy potente es la Viagonen, muchísimas actividades e iniciativas que de verdad están cambiando desde abajo muchas comunidades, muchas veces vienen de las ruralidades. Y estas compañeras no se pueden llamar así, porque yo hablé una vez con una compañera colombiana que me dijo, mira, es que no podemos llamarnos así, porque luego los hombres, cuando las compañeras vuelven a casa y las asambleas, les pegan. Y si ellas se quieren ir, la comunidad empieza a decir que por qué esta se ha metido en la cabeza estas cosas raras. Y esto no pasa solamente en un lugar o en otro. Incluso yo he escuchado que aquí le ha pasado, aquí para decir el contexto europeo, no aquí en España, también en Italia seguramente. Esto para decir que todavía nos falta un poco de camino. Y es muy importante lo que hace la Vía Campesina, porque dentro del movimiento
han cuestionado muchísimo la acción de los compañeros. De hecho, dentro de Vía Campesina, la CLOC, que se formó en el 94, que es en particular la coordinadora latinoamericana, organizó una asamblea, no me acuerdo la ciudad en este momento, perdón, y lo que resultó es que había un montón de participación de hombres de todas las edades, pero no había compañeras. No estaban allí presentes, había como un 10% de compañeras, o menos, creo. Y entonces, ¿qué se plantearon las mujeres de la CLOC? Se plantearon una asamblea, que fue la primera asamblea de mujeres de campo de 1997 en Brasilia, y se plantearon que en la asamblea de la CLOC había que alcanzar dos objetivos. Uno, perdón, pensaba que me estabas diciendo algo. No, perdón. Uno, que había que hablar de los temas de género, había que hablar de las mujeres, y el otro, establecer normas para que la presencia femenina pudiera facilitarse. Y el resultado fue que efectivamente en la asamblea siguiente las mujeres resultaron ser el 47% de la gente presente. Y esto fue un enorme logro. Y desde allí se ha empezado ya, esto sin feminismo no hay socialismo, es un lema que escuchamos en la Vía Campesina a partir del 2010. O sea, que en Vía Campesina hoy en día hay un enorme debate sobre si la Vía Campesina tiene que ser feminista o no. Porque hay algunos compañeros que hablan de agricultura familiar que dicen que las mujeres le estamos poniendo en peligro la agricultura familiar. Porque claro, la familia es el núcleo de la agricultura familiar, obviamente, es una de las principales críticas que hacemos, ¿no?, desde el feminismo. O sea que la familia como núcleo de la violencia patriarcal, de la violencia doméstica. Y entonces, claro, esto es un discurso a nivel general, pero claro, dentro de unos discursos de economía rural, claramente esto no suena bien. Y entonces hay un choque muy fuerte entre las compañeras que quieren visibilizar que somos mitad del mundo y que no podemos hablar de sistemas alternativos si estos sistemas no nos comprenden, y del otro lado estos hombres que dicen que no, que estamos poniendo en peligro todo el sistema. Pero claramente el resultado es que sí que se está aceptando esta fuerte impronta ecofeminista. A nivel digamos, de problemáticas, lo que sí que están evidenciando las compañeras es que, claro, en la cultura campesina muchas veces vemos muchas idealizaciones de la cultura campesina, ¿no? Esta cultura idílica, maravillosa. Yo vengo de un pueblo y yo misma muchas veces cuando cuento la cultura rural, digamos, la idealizo mucho. Pero la verdad es que así como en las zonas urbanas, también en la ruralidad hay mucha violencia, ¿no? Y entonces, una cosa que hicieron estas compañeras fue evidenciar cuáles son las problemáticas que muchas mujeres tienen en común, ¿no? Y aquí reconocemos muchas, o sea, violencia estructural, feminicidio, falta de reconocimiento de los saberes, o sea, son cosas que reconocemos con facilidad, ¿no? Y a partir de estos discursos, digamos, esto es son un poco los principios, ¿no?, las bases de cómo se están moviendo los movimientos ecofeministas. Y aquí tenemos unos proyectos, porque me gustaría que vierais que no es solamente lo que decía antes una compañera, que nos llaman comeflores a veces a las ecofeministas, ¿no? Que de verdad que proponemos cosas serias. Y por ejemplo, esta es una organización de Chile, se llama Anamuri, es muy conocida, no sé si alguna de vosotras la conoce. ¿No? ¿Sí? Qué bien. Y Anamuri es una organización espectacular y organiza un montón de eventos, está fuera del Estado y ellas
para ella es muy importante decirlo esto, y lo que intentan hacer, de todas formas, es conectar a nivel nacional e internacional este grupo para visibilizar cómo, digamos, integrar las mujeres, porque, sí, perdón, es que no dije, claro, uno de los problemas que nosotras aquí no tenemos tan visiblemente es la racialización, ¿no? O sea, en América Latina, en otros lugares, pero sobre todo en América Latina, hay una separación debida al color de la piel, ¿no? Y entonces hay mucho racismo, dicho en otras palabras, hay mucho racismo contra las mujeres campesinas, pero sobre todo contra las mujeres indígenas. Y entonces uno de los méritos de Anamuri es esto de crear eventos para facilitar la integración de muchos grupos de mujeres. Y de verdad que es un movimiento muy potente, que cada vez que salen en la calle los movimientos para protestar contra los partos, por ejemplo, contra Monsanto, están allí en primera fila. Y, como decía, ellas sí que hacen un montón de actividades de todo tipo. Por ejemplo, tienen una escuela de agroecología, ayudan a mujeres campesinas, por ejemplo, a alcanzar nuevas tecnologías, o por ejemplo a salir de determinadas situaciones de violencia. Este es uno de los temas fundamentales de Anamuri. A compañeras para que puedan tener también su trocito de tierra y trabajar libremente. O sea, tienen cositas muy interesantes. Y luego aterrizamos en España. Bueno, estas son unas compañeras de Panacos, son unas compañeras de Madrid. Ellas son panaderas y hacen pan de masa madre, y esto, digamos, es la primera cara, porque hacen pan, pero esto es lo que encontráis en el blog, en la página que tienen en internet de las compañeras. Son dos compañeras que se llaman Ima y Menchu, que han dado vida a este proyecto, y no es solamente una cuestión de hacer pan, es que cuando tú vas a comprar el pan allí, tú sabes que estás comprando un pan que es diferente y que no tendrá determinados pesticidas, y que es una cuestión ética. O sea, es una protesta comprar este pan. Y de hecho, ellas están en primera fila también en todas las manifestaciones contra el TTIP o manifestaciones de este tipo, y están también en AUPA. En AUPA, que es la Asociación Unida de Productos Agroecológicos, ellas tienen una comisión de ecofeminismo para visibilizar los problemas que tienen las productoras a la hora, por ejemplo, de confrontarse con los compañeros, o problemas económicos, de cualquier tipo. Y además de esto, también organizan otros tipos de actividades. Por ejemplo, esto que he puesto aquí lo organizó Mencho, y es un curso de autodefensa. O sea, que hacen pan, pero es que es una cuestión de poner la vida en el centro, ¿no? Lo que escuchamos muchas veces. O sea, que no es una cuestión de mantener este nivel productivo de un lado, económico de un lado y el resto del otro. No, es que está todo junto. Que yo no puedo estar bien si no estoy bien con mi alrededor, ¿no? Y con la ciudad donde vivo. Otra de las batallas que tienen es crear espacios contra la turistización, la gentrificación, libres de machismo. O sea, son todos discursos que están encajados en una panadería. O sea, que, repito, no vamos a comprar solamente el pan. Y luego, otro proyecto más es el Feminario, aquí en Andalucía. ¿Conocéis la Universidad Paulo Freire? Bien. Y bueno, dentro de la Universidad Paulo Freire, esto en específico en Serranía de Ronda, hay un espacio que se llama Feminario. Estas son definiciones que encontráis en su página web, en su blog. Lo que hacen las compañeras es haber creado este espacio, porque ser productoras, o simplemente ser una mujer
que vive en una zona rural no es simple. Y ser, por ejemplo, tener una finca no es simple, es aún peor, porque, claro, como sabemos, como hemos dicho antes, hay algunos rasgos machistas que permanecen. Y entonces lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, una cosa que yo digo siempre, cuando vamos a entrevistar a campesinos, ellos dicen, hacemos esto, organizamos esto, vale. ¿Y tu mujer? Ah, no, es que ella no trabaja, ella ayuda. ¿Cómo ella ayuda? O sea, que esta es la retórica, ¿no? Que las mujeres no trabajamos, las mujeres si no tenemos un salario, estamos allí solamente criando hijos. Entonces, esto crea como un sentido de... O sea, muchas compañeras se sienten como incómodas, ¿no? Y claro, cuando quieren participar en asambleas, muchas veces no se sienten libres de poderlo hacer. Porque porque tiene idea. Entonces, una cosa tan banal como organizar una asamblea, como se puede transformar en una injusticia, ¿no? Y entonces, el feminario, digamos que surge como espacio donde poder debatir de cómo ellas viven, no solamente el medio rural, sino, por ejemplo, la relación con sus compañeros, porque claro, de estas mujeres también hay productoras ecológicas y agroecológicas. La agroecología se supone ser una nueva disciplina bastante revolucionaria, pero que la verdad es que a la hora de hablar de la igualdad es que los compañeros se pierden un poco. Y entonces lo que pasa es que una de las mujeres que participa en el seminario, que se llama Concha, es una productora, ella por ejemplo me dice, mira, cuando tenemos que hablar de soberanía alimentaria, si salimos un poco del tema y hablamos de mujeres, es que ya se van por otro lado, que ya no escuchan. Y entonces este espacio ha surgido como una necesidad, ¿no? Una necesidad de hablar de esta invisibilización, ¿no? Y bueno, ya está. Bueno, en las reflexiones finales, ¿cuál es, digamos, una... Verde que te quiero, Violeta? Yo he querido poner estas dos frases, ¿no? Verde que te quiero, Violeta, pero también Violeta que te quiero, verde, porque Verde que te quiero, Violeta es un artículo que escribieron Cristina Carrasco con otras compañeras, que era una crítica a la economía ecológica. Una crítica a la economía ecológica porque, claro, la economía ecológica se plantea muchas cosas, pero a la hora de hablar, por ejemplo, de las horas de trabajo de las mujeres, es que se olvidan de visibilizar muchas cosas, sin verlo. Y entonces ellas decían, sí, de acuerdo, tenemos que ser ecológicas, tenemos que ser sostenibles, sustentables, lo que sea, pero verde, ecológico, quiero que tú seas más feminista, ¿no? Quiero que te fijes más en los problemas que tenemos, quiero que te fijes en nosotras, ¿no? Y yo del otro lado digo, Violeta, que te quiero verde, porque hay algunos feminismos que muchas cosas se plantean, pero efectivamente esta opresión de la que hemos hablado no queda como muy al margen. Ya, por ejemplo, con Astrid, que somos compañeras, ella es economista, ya por ejemplo, ella tiene una sensibilidad muy alta. Empieza ella con otras compañeras, como por ejemplo Amaya Pérez Orozco, empiezan a hablar de la sostenibilidad de la vida, de que la naturaleza, que no es un mismo recurso, que es un servicio... O sea que, efectivamente, el ecofeminismo ha aportado mucho también a otros feminismos, ¿no? En esta reflexión. Y bueno, que visibiliza también los ecofeminismos, que visibilizan y denuncian, sobre todo, denuncian este control que hay por parte de este sistema de los cuerpos. O sea, que los cuerpos de las mujeres son recursos y que se mantiene este control sobre los cuerpos para mantener un control territorial y de poder. Otra cosa que se visibiliza, que el consumo no es una cuestión individual, que se debería tener un consumo más solidario, porque, claro, yo lo que pasa cuando voy al supermercado es que no me estoy planteando, comprando las galletas no me planteo que estoy afectando a una compañera de otro lado, pero a lo mejor la empresa que hemos visto antes, que
que tienen un poder increíble económico y no solo, también político, a lo mejor está afectando a otras mujeres como yo. Entonces, pensar también en esto. Y luego, una de las aportaciones más importantes de los ecofeminismos a teorías de las cuales escuchamos mucho hablar hoy en día, como el decrecionismo aquí en Occidente y los buenos vivires en América Latina, por ejemplo, o otras teorías de estas que se basan sobre las prácticas ancestrales, ¿no? y los saberes antiguos ancestrales, decía, una de las aportaciones es que se visibiliza que muchas veces se idealizan estos saberes, pero que todos estos saberes en común tienen que las mujeres siempre quedan al margen o quedan como las creadoras de la vida, pero que más que esto no pueden tener como rol. Y entonces la aportación de los ecofeminismos es que visibilizan todos estos aspectos de estas culturas que son mucho más que esto, ¿no? Y una de las cosas que proponen es coexistir en las diversidades, ¿no? Los primeros choques intelectuales de los años 70, de los que os hablé antes, se están intentando superar, respetando las diversidades, ¿no? Pero claro, esto es muy bonito diciéndolo así, pero no siempre es posible. Y entonces, lo que quería hacer era lanzaros un poco la cuestión y preguntaros si vosotros creéis que la coexistencia entre diversidades es una cosa real, concreta, una fantasía, o cómo lo veis. Y nada.